Estamos de vuelta y lo hacemos con el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, cuando se cumplen prácticamente 5 meses, algo más, 5 meses y 3 días de la gestión de este grupo de gobierno. Juan Jiménez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy también en un día en el que una tercera edición del Congreso Welcome Cruceros, ¿cómo ha ido esta jornada en su primera etapa? Muy bien, lo que hemos hecho en estas primeras horas es presentarlo y hacer un coloquio con periodistas de distintos agentes relacionados con la implicación de los cruceros y los cruceristas en nuestra ciudad, en nuestro municipio, de manera que en la tarde se desarrollen los 2 foros que están previstos con especialistas, entre ellos el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, don Luis Ibarra, representantes de la Autoridad Portuaria también de Tenerife y distintos especialistas que esperemos que nos den claves y de las que extraigamos conclusiones sobre el futuro que nos espera con nuestra relación con los cruceros. Tenga usted en cuenta que actualmente Puerto Rosario es el núcleo central de los cruceros en Fuerteventura. De manera casi testimonial recalan algunos en Gran Tarajal porque son los 2 puertos con más abrigo dentro de nuestra isla, aunque Corralejo y Morrojable tengan una buena actividad comercial, pero no en el ámbito crucerista. En todo caso, esperemos que sean unas jornadas fructíferas y sobre todo que se consoliden en los próximos años, puesto que Puerto de Rosario ya se ha situado como referente en cuanto a los foros de debate sobre los cruceros en Canarias. ¿Tenemos datos del impacto de los cruceros en Puerto del Rosario o todavía es demasiado prematuro? Esperamos tenerlos esta tarde, sobre todo con la intervención de don Luis Ibarra, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que nos ha adelantado que posiblemente tengamos datos ya sobre ese influjo. Lo que sí tenemos son los datos de, pues a pie de muelle, podemos decirlo así, a pie de puerto, que son los comerciantes que notan en sus cajas cuándo hay temporada de cruceros y cuándo no. Parece que este año se incrementa el número de cruceros en Puerto del Rosario, o al menos el número de pasajeros. Efectivamente, se va a incrementar de aquí a junio el número de cruceristas, aunque va a haber 3 cruceros menos con respecto al año pasado, pero los que vienen son de tal volumen que reportan un mayor número de visitantes a Puerto del Rosario, que en virtud de ese factor esperamos que tenga consecuencias económicas en nuestro municipio. Como alcalde y como capitán de un amplio equipo al frente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, me imagino que está al día de la polémica suscitada entre la presidenta de la Asociación Zona Centro y las nuevas medidas que ustedes van a llevar a cabo para contentar precisamente a esos cruceristas, a tenor de las críticas que ha recibido hasta este año el puerto de la capital sobre esa falta de oferta o de atractivos turísticos. ¿Qué opina? Bueno, lo que creo es que tanto el sector comercial, en este caso el de la zona centro que representa la señora Ploteguer, como el ayuntamiento y el fenómeno de los cruceros, debe ser un conjunto y un engranaje que se relacione de manera perfecta. Por razones obvias y sentido común, la visita de cruceristas tiene que beneficiar a los comerciantes de Puerto Rosario, sobre todo la zona centro, que es donde tiene mayor influjo la llegada de los cruceristas. Yo entiendo que las críticas que se pueden hacer a la recepción de los cruceristas por medio de un espacio comercial centrado en los artesanos, por ejemplo, no perjudica en modo alguno a la zona comercial de la zona centro, sino al revés, debería estimular también hasta cierto punto el consumo de esos cruceristas en esas partes. Sobre todo estamos hablando de 1 de Mayo y las calles anejas. La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro recibe 30.000 euros de subvenciones por parte del ayuntamiento, a pesar de que la señora Ploteguer diga que gracias al Cabildo y al Gobierno de Canarias ellos tienen cierta dinamización comercial. La dinamización comercial parte de uno mismo y además de la ayuda de las instituciones, incluido el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que aporta 30.000 euros. Yo no sé qué es lo que busca, ya se lo dije anteayer. Tendré una reunión con ella estos días para simplemente intercambiar impresiones y ver de qué manera se puede mejorar todo, pero las ayudas hay que agradecerlas también y sobre todo no negarlas. Lo digo aquí para que quede claro.
Sobre todo cuando es la única asociación empresarial que está percibiendo esta cantidad actualmente en Puerto del Rosario. Empresarial, me refiero. Efectivamente. De comerciantes. Sí, así es. Otras zonas no se han reagrupado con este objetivo. Claro, y tenga usted en cuenta que hace 2 semanas aproximadamente se celebró un sal por puerto, una noche en blanca en la zona alta, y este sábado, día 23, se celebrará precisamente ese evento en la zona centro, en 1 de Mayo y las calles anejas, como parte del estímulo a la zona comercial de esa zona. Que además, adelanto que nuestra intención sería que no solo se hiciera en temporada otoñal, invernal, sino que se pudiera extender a otras partes del año. ¿Por qué no? Es que parece que es lo de sal por puerto o sal por X sitio, porque no es una cuestión de una ciudad concreta, sino es un fenómeno global, se hace en invierno o en otoño, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo en otras etapas del año. Y seguramente los pueblos y barrios seguramente lo agradecerían. Ahora hablaremos de los pueblos y barrios, pero quiero acabar con este paseo. Hablamos de muelle, hablamos de cruceros, hablamos de paseo marítimo. Ustedes han conseguido en esta primera etapa esa suscripción con el convenio, un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Cómo van esas obras? ¿Cuándo van a estar terminadas? ¿Y cómo va a ser esa nueva fotografía de ese perfil del litoral de Puerto del Rosario? Yo creo que este es un hito muy importante para Puerto del Rosario e incluso para Fuerteventura. Puerto del Rosario es una ciudad, un municipio, una ciudad sobre todo que en los últimos 50 años ha vivido de espaldas al mar, y siempre ha sido muy recurrente la idea de que se cambie ese paradigma y que Puerto del Rosario viva de cara al mar. El propio nombre del municipio, de la ciudad, tiene reminiscencias de su relación con el océano, es un puerto, Puerto del Rosario. Desde ese punto de vista, la suscripción del convenio del Ayuntamiento de Puerto Rosario con el Ministerio de Transición Ecológica, con la Dirección General de Costas, más concretamente, va a suponer que en el tramo entre lo que es hoy el anterior parador nacional y la zona de los pozos se articule una parte importante de lo que será la futura avenida marítima, el paseo marítimo de Puerto Rosario, que ayudará a estimular pues la vida vecinal, la vida ciudadana, y además que proliferen de manera ordenada pues negocios de índole, sobre todo de restauración. Está contemplado. Claro. Está contemplada la ubicación de esos negocios, porque siempre nos llama la atención que la avenida marítima de Puerto del Rosario tenga tan pocos negocios con tantos metros. Sí, pero si usted se da cuenta, donde actualmente existe paseo, mire los negocios que existen. Eso es una muestra de lo que podría ser el futuro. Claro. No quiero decir con esto que toda la avenida marítima futura de Puerto Rosario esté plagada como hongos de restaurantes, bares, cafeterías. Se trata de dinamizarlo. Yo creo que ese es el futuro. Y que además la avenida marítima sea algo inherente al amor que sienten quienes viven aquí por su ciudad, por su municipio. Y yo creo que estamos en el camino de poder hacerlo. ¿Fecha de esas obras? Primero hay que licitarlas. Ya fue al último pleno la aprobación de ese convenio, y ahora se trata de licitar y de que se empiecen las obras. Nosotros estimamos que en torno a marzo del año que viene se podrán empezar las obras de ese tramo de la avenida marítima. Bueno, hemos hablado también con sus concejales sobre la parcela de la Disa, al menos sobre la utilidad que va a tener hasta que ese modelo de ciudad se consolide y también se hagan esas obras con esos aparcamientos que van a ser, así lo quisieron aclarar, totalmente temporales, para que no esté cerrado. Pero sí quería irme a los pueblos. La semana pasada, Juan, recibíamos a varios vecinos del Time, de la Somada, están visiblemente preocupados por la implantación de ese parque eólico. Es uno de los 21 que se van a implementar en Fuerteventura, pero quisimos poner el foco en el impacto que tendrá en un pueblo donde hay casas tan diseminadas, una iglesia muy pequeña, y serían aerogeneradores de 160 metros de altitud. Decía que se sentían desamparados por parte de las instituciones. ¿Cómo está este tema? Bien, en la reunión que tuvimos en el pueblo del Time, también se habló algo en el pueblo de La Somada y de Los Estancos incluso, se comentó este asunto, que es realmente preocupante. La Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias determinó, de entre los muchos que se van a llevar a cabo en Canarias, que en Fuerteventura, en la zona del Time, se lleven a cabo en torno a 8 o 9 molinos de eólicos para generar energía alternativa a la ya existente, y que obviamente va a generar un impacto ambiental
digamos que bastante visible. Eso obviamente está llevando a mucha gente a reflexionar acerca de la idoneidad de seguir viviendo o no en el pueblo del Tímano. Así mismo lo han trasladado. ¿Qué ocurre? Al poco de yo entrar a tomar la alcaldía, me dirigí a la Dirección General de Industria para expresar la gran preocupación y la oposición del ayuntamiento a estas medidas que en modo alguno van a beneficiar la convivencia en las zonas en las que se implanten, hasta el punto de que, si bien estamos hablando desde hace muchos años de la necesidad de un cambio en el paradigma energético, que cambie el modelo de energía y que abandonemos las energías fósiles en pro de las renovables, ello no puede comportar un impacto medioambiental brutal como el que se pretende con los molinos eólicos. Quizás habría que reflexionar acerca de ello y de recurrir a otro tipo de energías como la solar, por ejemplo, que tiene menos impacto, o la que conllevan la combustión de otro tipo de elementos que no son fósiles. O que esté reunido en una única parcela, en Fuerteventura, o en varias, pero no diseminado de esta forma, ¿no? Ese es el otro problema, la dispersión y no la concentración de estos parques eólicos. Pongamos como ejemplo el único molino eólico que hay en Puerto del Rosario, en el barrio del Charco, que a pesar de que en la ciudad pues hay ciertos edificios con una altura considerable, ese molino sobrepasa por encima de todos ellos. Es visible desde cualquier barrio de Puerto del Rosario prácticamente. ¿Qué no será en un pueblo donde no hay edificios o no hay... ¿Hay alguna posibilidad de parar ese proyecto? La única posibilidad, y es la que he trasladado al presidente del Gobierno de Canarias, es política. Es decir, que el presidente del Gobierno de Canarias entienda que esto va a tener unas repercusiones negativas para la vida en los pueblos en los que se implanten los parques eólicos, y que se retome la conveniencia de recurrir a otro tipo de parques eólicos o de parques solares, en definitiva, que se minimice al máximo, aunque parezca una paradoja, el impacto ambiental de cualquier espacio encaminado a la energía. Hace 6 meses ustedes, en plena campaña, creo que prácticamente todos los grupos que están ahora mismo formando parte de este grupo de gobierno, amplio grupo y plural, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, hablaban sobre la importancia de visibilizar el trabajo de los vecinos en los pueblos, de mejorar también su calidad de vida. ¿Qué han hecho, además de reunirse con los pueblos hasta ahora? Bueno, lo que hemos hecho es, sobre todo, trabajar en el ámbito de la limpieza, hasta tanto dispongamos de nuestros propios presupuestos que nos permitan ejecutar obras y proyectos en cada uno de ellos, que tiene que ver sobre todo con la mejora del entorno. Cuando hablamos del entorno es reforzar igualmente la limpieza, el firme de muchos caminos y carreteras que faciliten el tránsito viario, el entorno y la estética rural, y en algunos casos incluso la mejora de la seguridad ciudadana. Y además un plan integral de dinamización lúdico-cultural de los centros culturales del municipio. Básicamente esos son, grosso modo, las preocupaciones que atañen a los vecinos y vecinas de Puerto Rosario. Si me habla, por ejemplo, de un pueblo como Tetir, en el que hay un problema como existe en el TIME con respecto a lo que hemos hablado sobre los parques eólicos, en Tetir, por ejemplo, existe mucha preocupación en torno a los enlaces para acceder al pueblo, en virtud de un proyecto del Gobierno de Canarias también, que yo creo desafortunado en torno a esos enlaces de ingreso en el pueblo, con distintas rotondas que rompen lo que era el modelo tradicional de acceso al pueblo. Más confuso, lo ¿no? dificultan, sí, sobre todo a alguien que es foráneo al mismo, le cuesta hasta salir del pueblo si no lo conoce. Bueno, son preocupaciones a los que tenemos que dar solución, incluso aún no siendo competencias del propio ayuntamiento, ni siquiera del Cabildo, sino del Gobierno de Canarias, pero que hemos de instar a que se resuelvan.
Ustedes están trabajando ya en los presupuestos. Me gustaría saber si ya sopesan una fecha para esa aprobación y cómo van a plantear los presupuestos para esos nuevos proyectos, dónde quieren enfocar. Me imagino que también la asistencia social, en este caso, que viene un poco debilitada por falta de recursos en la institución, porque cada vez tenemos más mayores, cada vez más dependientes, cada vez más problemas con personas de movilidad. ¿Cómo van a ser los presupuestos del próximo año? El borrador de presupuestos está ultimado. Nuestra intención es, si es posible, aprobarlos antes del 31 de diciembre. Estamos barajando la posibilidad de que sea el lunes 30 de diciembre y si no sería el viernes 3 de enero. Pero en torno a esa fecha es cuando se celebrará el pleno de aprobación de los presupuestos de Puerto del Rosario, que está a falta de encaje de determinadas partidas que obviamente habrá que observarlas de manera fehaciente. Habla usted de las políticas sociales. Nuestro compromiso, yo lo expresé como candidato a la alcaldía antes de las elecciones del pasado 27 de mayo, es que lo destinado a asuntos sociales del Ayuntamiento de Puerto Rosario no podía quedarse en el 2,3% de los mismos. Sobre todo porque, como bien usted dice, Puerto Rosario tiene unas carencias en lo social realmente importantes, tanto menores como atención a mujeres, personas en riesgo de exclusión social, en dificultades para su reinserción laboral, y todo eso tiene que ser parte de la preocupación de una administración como un ayuntamiento como Puerto del Rosario. Tanto es así que yo expresé, y así lo vamos a reflejar en los presupuestos, tendría que doblarse al menos la cantidad que se había destinado en los últimos presupuestos para el siguiente. Estamos hablando del 2020. Y para el 2021, seguir elevando porcentualmente esa cantidad hasta intentar llegar al 6% del presupuesto del municipio, que me parece muy importante que se destine a estos fines. No solo para ayudas sociales, sino también para dotación de recursos humanos y materiales de los propios servicios municipales de este ámbito que permitan ofrecer con mayores garantías y facilidad este tipo de servicios a muchas personas necesitadas del municipio. Al margen de eso, hay otras cuestiones que se van a ver reflejadas en el municipio en torno a las obras para el próximo año, que tienen que ver muy mucho con las obras y con los servicios y con los planes integrales, por ejemplo, de accesibilidad, de asfaltado y de obras en los distintos pueblos. Al margen de eso, hay determinadas obras puntuales, como la que ya hemos hablado de la Avenida Marítima, que está en marcha, con la depuración de aguas, que ya ahí dimos un paso importante la semana pasada con la suscripción de un convenio con el Gobierno de Canarias para la mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Puerto del Rosario, de manera que se facilite y redistribuya mejor este tipo de residuos hídricos, con un nuevo depósito de laminación de aguas residuales, como lo llaman los técnicos, que permita la distribución más óptima por los distintos barrios de Puerto Rosario. Y luego, pues, políticas de ámbito transversal como la educación, la cultura, el deporte, la juventud, que son importantes atenderlas y que obviamente van a tener un reflejo importante en el Ayuntamiento de Puerto Rosario en esta legislatura. ¿Habrá cambios en la estructura de gobierno? Es posible, si se refiere a la redistribución de áreas, sí es posible que haya algún cambio en función de la mejora y la optimización de los servicios. ¿Puede adelantarnos alguna? Posiblemente esté ubicada en el ámbito de las obras y servicios, ese cambio y la redistribución de sus responsables hacia otras áreas de gestión. ¿Echa de menos el área de cultura del Cabildo Insular, alcalde? Sin duda alguna. Claro que sí, puesto que mi pasión es la cultura, al fin y al cabo, y yo pues hacía con mucha pasión el trabajo que llevaba a cabo como responsable de cultura insular desde el Cabildo de Fuerteventura. De ahí que también le hable, como le acabo de hablar, de que la cultura tenga un peso específico importante en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en el municipio, a partir de las políticas que se difundan desde el propio consistorio, ¿no? Por lo tanto, veremos eventos relacionados con la cultura en Puerto del Rosario. Sin duda alguna. De hecho, ya se están viendo bastante, pero se verán con mayor peso, digo, cuando dispongamos de nuestros propios presupuestos. Tenga usted en cuenta, y lo digo también para quienes nos escuchan y nos ven, que a mediados de noviembre estamos todavía trabajando con unos presupuestos heredados.
unos presupuestos prácticamente agotados, unas cuentas pírricas que nos van a permitir pues aguantar los servicios públicos esenciales hasta final de año, hasta que aprobemos nuestros propios presupuestos, y a partir de ahí sí tendremos nuestros propios recursos económicos como para poder afrontar proyectos y actuaciones con cuño propio. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esos eventos. Lo que sí está claro es que a Juan Jiménez se le sigue viendo, en este caso como público, asistencia en la mayor parte de los actos culturales que se están celebrando en Puerto del Rosario y en el resto de Fuerteventura. De cultura vamos a hablar con Miguel Ribes, escritor que presenta una nueva obra. Gracias, Juan Jiménez. Placer. Buenas tardes. Buenas tardes.